Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, los profesionales de los 80 hospitales públicos también de la provincia, como los trabajadores estatales nucleados en ATE, continúan con este plan de lucha. Mañana miércoles y el jueves hay paro y también una movilización. Le damos la bienvenida a Pablo Abramovich, que es el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Sandra. Gracias. Bueno, 48 horas, tal cual lo veníamos anunciando la semana pasada, porque no hay convocatoria al diálogo. Sí, lamentablemente seguimos sin ninguna novedad de parte de la gobernadora ni de sus ministros, con un proceso inflacionario que continúa y con salarios que siguen planchados en el mismo nivel, además de no poder, porque no se abre esta paritaria, no poder abordar otros temas, además de los salariales que nos atraviesan tanto en nuestras condiciones de trabajo como en el funcionamiento del Poder Judicial, es decir, en la respuesta que le da el Poder Judicial a los ciudadanos que van a reclamar, a hacer trámites. Claro, en cuanto a la agilización hasta de causas mismas, ¿no? Por una cuestión de lo laboral, no estar en condiciones y acorde a las necesidades. Sí, fundamentalmente por la crisis de infraestructura que tenemos Claro. y por el congelamiento de ingresos en el Poder Judicial, que hace que con un crecimiento cada vez mayor de la cantidad de causas, con el mismo personal, lo que hace es que cada vez las causas se demoren más en resolverse, en un deterioro que profundiza ya la crisis que trae de años el Poder Judicial, que prácticamente viene teniendo el mismo presupuesto, reduciéndolo un poquito, con una provincia que es totalmente diferente de la que teníamos hace 10 o 15 años. Bien. ¿Y cuál es la diferencia de esta medida de fuerza a las que venían manteniendo, teniendo en cuenta que se unieron todos los gremios, que buscan dar como un impacto diferente a otros paros? La situación que tenemos en la provincia es un gobierno que cerró paritaria con la mitad de los estatales bonaerenses, que con los docentes, a los gremios docentes, más allá de la protesta que están haciendo ahora porque les liquidaron mal los sueldos y no les descontaron, mejor dicho, les descontaron unas medidas de fuerza que les habían dicho que no se iban a descontar. Con esos sectores acordaron una paritaria con una propuesta muy superadora a la que la gobernadora Vidal está haciendo el resto de los estatales. Y nosotros reclamamos, todos estos gremios reclamamos una cuestión muy clara. Hay que recomponer los 15 puntos que perdimos de salario en 2018 y hay que garantizar que no volvamos a perder en 2019. Y eso es ofrecer en la mesa de negociación una cláusula gatillo que garantice que los salarios acompañen la inflación. La gobernadora no solo no quiere aceptar esto, sino que ni siquiera se quiere sentar a discutir cómo cerramos este conflicto y por eso estamos anunciando hoy una medida de fuerza para mañana y pasado, donde además nos vamos a movilizar al Ministerio de Economía y por supuesto también estamos en debate de cómo seguimos adelante con medidas de fuerza en la medida de que no haya novedades, porque esto va a seguir y se va a profundizar. Recién marcabas el recupero del 15% del poder adquisitivo del 2018 y la falta de negociación paritaria salarial del 2019. Y ya estamos a mitad de año, 6 meses. Sí, estamos cerrando junio y para que tengamos una idea, además de esos 15 puntos que perdimos el año pasado y que la gobernadora no quiere rediscutir, por lo menos hasta ahora, en este primer semestre de 2019 la inflación acumulada en estos primeros 6 meses va a ser del orden del 20%. Esto se va a publicar ahora a mediados de junio. Sí. Y el aumento que recibimos los judiciales es de 11,5. Es decir, que solo en 2019 ya perdimos casi 10 puntos que se suman a los que perdimos en 2018 y vaya a saber cuánto vamos a seguir perdiendo durante el segundo semestre si es que no hay una reapertura de la negociación y una propuesta que contenga estos reclamos que nosotros venimos haciendo. Esta es la gravedad de la situación y la gravedad salarial acompaña la preocupación que tenemos por el deterioro de la calidad de la atención. Esto que te decía yo, el Poder Judicial congeló el ingreso de personal desde hace 2 años y medio aproximadamente. En ese mismo periodo, en los últimos 3 años, las causas en el fuero de familia, que es uno de los fueros más sensibles, creció más de un 30%. Vos imagínate cómo se resuelve en un Poder Judicial ya colapsado, que tenés un ingreso de causas en un fuero sensible como es el 30%, con plantas prácticamente congeladas. Esto claramente es menos respuesta, cada vez es más víctimas de violencia de género en riesgo de que un Poder Judicial que no puede dar respuesta satisfactoria, y lo mismo ocurre en el fuero laboral, en el fuero penal, donde la calidad se va deteriorando y el tiempo de la respuesta también.
La falta de congelamiento de personal que hacías mención es en todos los aspectos, teniendo en cuenta que hay gente que se jubila, ¿no es reemplazada? Se reemplazan los cargos las vacantes que se van produciendo, pero no hay nuevos ingresos. Es decir, la planta total del Poder Judicial se viene manteniendo desde prácticamente 2017 para acá, pero no se incrementa. Y el problema es que la demanda sí se incrementa de trabajo. Para tener una idea, Sandra, el Poder Judicial en los últimos 20 años vino con un crecimiento del 3,2 y el 5% por año, la planta. Y esto tenía que ver con el incremento de la demanda, de la conflictividad, de la cantidad de habitantes de la provincia. Ese proceso de crecimiento de las plantas se congela en 2017 por decisión de la gobernadora. Con lo cual, hoy cada día que pasa con que no hay ingreso de personal nuevo, lo que tenemos es un deterioro de la capacidad de respuesta, producto, como te decía, de que cada vez hay mayor demanda. Para tener una idea, por ejemplo, en los últimos 10 años el ingreso de causas en el foro laboral se duplicó, solo en 10 años. Y este es el ritmo que viene ocurriendo con el sistema penal, con los diferentes fueros en un poder judicial que cada vez ataja más penales, se podría decir, por la conflictividad y también por la falta de respuesta de otros dispositivos del Estado que terminan generando conflictos que se terminan judicializando. Esto, por ejemplo, los dispositivos en materia de niñez y adolescencia que el Ejecutivo no garantiza, después terminan con conflictos que recaen en el Poder Judicial, que cada vez se termina haciendo cargo de más cuestiones que deberían ser materia de otros dispositivos del Estado. Sí, mencionaste también el tema de lo que pasa en familia con un área tan sensible y que es en realidad un área en el cual las causas, como entran, deberían resolverse automáticamente por la gravedad de todos los hechos que ingresan, ¿no? Sí, el mayor porcentaje de ingresos de causas en familia son por denuncias de violencia familiar. En algunos casos hasta el 90%, en algunos departamentos judiciales, hasta el 90% de las causas ingresadas en ese fuero son en esa materia, que es una materia que requiere una respuesta inmediata al Poder Judicial en 24 horas. O sea, la mujer que viene a denunciar y que viene a reclamar una medida del Poder Judicial requiere que haya un análisis de un equipo interdisciplinario para analizar el riesgo y una medida del juez en menos de 24 horas. Esto, lamentablemente, es lo que tiene que ser así y lamentablemente hoy no se puede garantizar, o si se garantiza con un sobreesfuerzo de esos equipos técnicos que nosotros representamos, que en vez de atender 3 o 4 casos por día por persona, en algunos casos atienden 10, 12, y con niveles de enfermedad de esos equipos técnicos enormes, producto de la sobrecarga de atención en temas que son muy complicados. Atender sistemáticamente casos de violencia o de abusos infantiles lo que hace es producir un montón de situaciones de desgaste laboral que devienen en enfermedades, en licencias y en achicamiento de los equipos para atender la demanda que viene. Más allá de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿hasta dónde desde el máximo tribunal esto no se ve? Mira, nosotros venimos teniendo una visión bastante crítica respecto de cómo la Corte de la provincia responde a esta situación. Nosotros creemos que la gravedad que atraviesa el Poder Judicial requeriría manifestaciones mucho más claras y mucho más enérgicas de la Corte, porque la Corte tiene la responsabilidad constitucional de garantizar que el Poder Judicial tutele los derechos que la Constitución le faculta. Nosotros vemos que hay un deterioro cada vez mayor, que la Corte lo sabe esto y le reclama, por supuesto, al Ejecutivo las partidas y el personal, la creación de dependencias, pero ante la negativa del Ejecutivo la cuestión queda ahí, escondida. No hay insistencia, claro. No hay insistencia, digamos, no hay manifestaciones públicas, no hay un planteo muy claro de la Corte hasta la sociedad denunciando la situación de vaciamiento que sufre el Poder Judicial, como sí ocurre en otras jurisdicciones. Ustedes saben, hace poco en un conflicto por la discusión del salario en la Justicia Nacional, la Corte saca una declaración diciendo que el Poder Judicial cierra si no hay un aporte presupuestario del Ejecutivo. Por supuesto, a las pocas semanas el aporte, la partida presupuestaria llegó. No para hablar bien de la Corte Nacional, que tenemos unas críticas profundas y de fondo, pero sí creemos que en la Corte de la provincia hay una actitud mucho más pasiva y en algunos casos inclinando la cancha hacia el lugar que no deberían inclinarla, por ejemplo, practicando descuentos en los días de paro,
cuando los trabajadores hacemos medidas de fuerza por un incumplimiento sistemático del empleador. Primero porque no convoca paritarias, es una obligación del Estado hacerlo, lo establece el artículo 39 de la Constitución. Y segundo, cuando se sienta a discutir, discontinúa las reuniones, no hace propuestas superadoras, digamos, no respeta las reglas de la negociación colectiva para poder realmente llegar a un acuerdo. ¿Y qué sanción le corresponde al Estado? El tema es que no hay una sanción prevista puntual para esto. ¿No? Nosotros sí lo que hemos denunciado los judiciales es, hicimos planteos en la OIT que ha condenado al Estado argentino a garantizar la negociación colectiva en el sistema judicial, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero también sabemos que la OIT no tiene capacidad sancionatoria. La OIT puede recomendar, puede exhortar, pero es cierto que eso ha significado un costo político importante para el Estado argentino que lamentablemente sigue violando sistemáticamente esas normas. Nosotros lo que, más allá de las sanciones, hemos inclusive judicializado reclamos, ¿se acuerdan el año pasado? Donde la justicia, por lo menos en primera instancia, obligó al gobierno a convocar, a aplicar la cláusula gatillo, y esa causa hoy todavía está durmiendo en la Corte Nacional la resolución del recurso que planteó el Ejecutivo. Hay todo un sistema complejo para poder resolver las cuestiones laborales de los judiciales porque lamentablemente los que terminan resolviendo nuestros reclamos cuando tenemos que judicializar es la misma patronal con la que tenemos el conflicto. Juez y parte, no se puede. Exacto. Ahí la Constitución de la provincia prevé que la creación de un órgano imparcial que tiene que intervenir cuando hay conflictos entre los trabajadores del Estado y el Estado, y ese órgano imparcial desde el 94 nunca se creó, que es el que debería sustanciar estos conflictos y no el Ministerio de Trabajo, que es parte del mismo Estado que es uno de los sectores en conflicto. Pero bueno, esta es la situación y es por eso que estamos convocando medidas de fuerza. Creemos que la movilización de mañana va a ser muy importante y estamos discutiendo con el resto de los gremios estatales que estamos con paritarias abiertas o con paritarias que no se abren, la organización de una nueva jornada de lucha para fin de junio, donde la idea es que instalemos una carpa frente al Congreso Nacional denunciando la situación que atraviesa el Estado en la provincia de Buenos Aires. Esto viene a cuento, Sandra, de que, como ustedes sabrán, es muy difícil instalar en los medios de comunicación el debate de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Los grandes medios de comunicación han establecido una protección mediática muy fuerte donde nadie habla, nadie pone en debate la gestión de la provincia de Buenos Aires, en particular de la gobernadora Vidal. En el mejor de los casos lo que hacen es no mencionarla, en otros directamente son loas de la calidad de gestión en la provincia. Nosotros, los trabajadores, tenemos una visión muy diferente, no solo por lo que nos afecta directamente, sino porque creemos que el sistema judicial en particular está mucho peor que cuando Vidal asumió en diciembre de 2015. Y esto en un proceso de deterioro que tiene muchos años, inclusive con gobiernos anteriores, pero que en los últimos 3 años y medio se profundizó por todo esto que venimos comentando. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.